En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Gracias, Señor, por estas palabras de advertencia, pero también de tu generosidad con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir desde tu generosidad con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, soy Noel de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Hoy podemos orar con Mateo 18, 21 hasta 19, 1. Es decir, Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta capítulo 19, versículo 1. La pregunta de Pedro suena como: es una carga perdonar al hermano. Y muchas veces sí lo vivimos así, que fuera difícil, aún una injusticia contra uno mismo, perdonar al otro su error o mala intención contra uno. Pero hoy Jesús exactamente nos invita a perdonar a nuestros hermanos de corazón, por eso 70 veces 7. ¿Qué les parece? Entonces podemos considerar en nuestra oración hoy esos dos aspectos. Primero, vivir desde la resurrección, la generosidad de Dios. Y segundo, las 3 lecciones de esta cita bíblica. Jesús dice que el reino de los cielos es como este rey que ajustó las cuentas con sus empleados y perdonó el primero porque él no pudo pagar su deuda enorme, aunque esto pidió tiempo para pagar todo, que era mentira, porque un talento equivalía a 6,000 denarios, y un denario era la paga diaria de un jornalero. Es decir, un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, o más de 16 años de trabajo sin descanso. En otras palabras, 10,000 talentos equivalía a 164,000 años y más. Y aun si uno ganaba mucho más de un salario mínimo, es todavía una deuda muy grande. Y el rey se la perdonó y canceló todo. En efecto, este empleado recibió de vuelta su vida, y no solamente su vida, la vida de su esposa y sus hijos, de toda la familia.
Es decir, Él ya experimentó la resurrección de la muerte, pero no se dio cuenta de la resurrección regalada por la generosidad de Dios con Él. Por eso continuó a vivir en la muerte de no perdonar como estuvo perdonado. En la primera carta de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Entonces, mirando así la generosidad de Dios conmigo, para mi vergüenza me encuentro muy tacaño, no generoso, sin anchura o grandeza de corazón. Por eso, yo vivo inconsciente de cuánto he sido perdonado, inconsciente de cómo Dios ha sido generoso conmigo, inconsciente de cuántas veces me ha salvado de mí mismo. Así yo no disfruto de la resurrección regalada, sino vivo como tenga que ganarla todavía. Pero la lección de esta cita bíblica es otra. Y Jesús nos invita a meditar la generosidad, la paciencia, la bondad, la misericordia de Dios con nosotros. La primera lección entonces es ser conscientes de nuestros pecados y pedir perdón, como esos dos empleados. Y así podemos vivir disfrutando de este perdón que hemos recibido. Y así, disfrutándola, podemos perdonar a nuestros hermanos y olvidar la ofensa cometida. Cardenal Van Tuan, el obispo de Saigon en Vietnam, cuando los comunistas conquistaron el Vietnam del Sur y fue encarcelado por ellos durante 13 años, dice que Dios es muy olvidadizo de nuestros pecados. En otras palabras, si decimos que te perdono pero no olvido tu ofensa, esta frase no es de Dios. Esta actitud no es del Evangelio. Pero si vivimos experimentando ya el perdón, la generosidad de Dios con nosotros, podemos no solamente olvidar la ofensa, sino también interceder con Dios por los que sufren injusticia, como estos compañeros intercedieron por el segundo empleado. Y no solamente en oración, sino también en acción con nuestros jefes del mundo, intercediendo sin miedo que me va a pegar por traicionarlo. Entonces, el Señor nos invita a vivir desde esta experiencia de su generosidad, de misericordia con nosotros, para poder vivir perdonados, perdonar y olvidar, y además interceder por los demás. Y todo esto podemos vivir desde la certeza de que por la pasión, muerte y resurrección de Jesús ya tenemos el reino, ya tenemos todo. Y como dice el Evangelio del domingo pasado: no temas, rebaño pequeño, su Padre ha tenido a bien darles el reino. Qué bien, Jesús. Yo quiero vivir esto. Yo quiero vivir desde esta experiencia de tener todo ya para ser feliz. Les invito entonces a meditar este gran regalo de Dios, de su generosidad con nosotros, y pedirle en oración, en diálogo, la experiencia de su generosidad para poder perdonar a otros y ser feliz con ellos, nuestros hermanos.